Durante 7 temporadas, MacGyver mantuvo a millones de espectadores pegados a la pantalla en todo el mundo. Un hombre, una navaja suiza, un rollo de cinta adhesiva y ni un solo disparo. Pero lo que les pasó a los actores después de que las cámaras se apagaron resultó ser mucho más impredecible que cualquier episodio de la serie. ¿Sabían que uno de los actores principales perdió la vista durante el rodaje y que los guionistas lo incorporaron a la trama? ¿Sabían que otro integrante del elenco reemplazó al vocalista de una banda legendaria en el escenario de Live Aid ante una audiencia de 2.000 millones de personas? ¿Y sabían que el protagonista estuvo a punto de convertirse en jugador profesional de hockey sobre hielo hasta que se rompió ambos brazos en la pista, en 2 accidentes distintos? Bienvenidos a 2026. Veamos dónde están hoy las estrellas de MacGyver, más de 3 décadas después. Número 1. Dana Elkar como Pete Thornton. Pete Thornton, director de la Fundación Phoenix, jefe y mejor amigo de MacGyver, se convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie. Era siempre él quien sacaba a Mac de los apuros, aunque en operaciones de campo no era precisamente el más hábil. Dana Elkar tenía 57 años cuando apareció por primera vez como Pete en el 11º episodio de la primera temporada. Curiosamente, ya había interpretado a un personaje completamente distinto en el piloto, el agente Andy Coulson. Fue el propio Richard Dean Anderson quien presionó a los productores para que contrataran a Elkar como personaje fijo. Se dice que Anderson insistió con fuerza porque veía en él a un compañero de escena poderoso. No se equivocó. Dana Elkar apareció en casi todos los episodios a lo largo de las 7 temporadas. Para entonces, ya acumulaba 3 décadas de carrera. Había trabajado en The Sting, Vareta, El Equipo A, La Dimensión Desconocida y decenas de proyectos más. Comenzó en Broadway en 1951 y recorrió el camino desde mimo callejero en Nueva York hasta uno de los actores de carácter más respetados de Hollywood. Pero en la vida de Elkar ocurrió algo extraordinario y profundamente doloroso al mismo tiempo. En 1991 le diagnosticaron glaucoma y comenzó a perder la vista de manera acelerada. En lugar de prescindir del actor, los productores tomaron una decisión extraordinaria. Incorporaron su enfermedad real al guión. Pete Thornton también empezó a quedarse ciego, en pantalla. Fue una solución honesta, valiente y profundamente humana. Elkar no dejó de trabajar. En 1991, ante la Federación Nacional de Ciegos de Estados Unidos, pronunció las palabras que se convirtieron en su lema: perder la vista no significa que hayas olvidado cómo actuar. A pesar de su ceguera progresiva, siguió tomando papeles en La Ley y el Orden, Urgencias y otros proyectos, hasta finales de los 90. Estuvo casado 3 veces y dejó un hijo y 3 hijas. Dana Elkar falleció el 6 de junio de 2005 a los 77 años. Por complicaciones de una neumonía en un hospital de Ventura, California. De manera conmovedora, ese mismo día salió a la venta en Estados Unidos el DVD de la segunda temporada de MacGyver, como si fuera un último regalo de su parte. Su historia es, en el fondo, una historia sobre algo más poderoso que la vista, la fortaleza del espíritu. Número 2. John Anderson como Harry Jackson. Harry Jackson, el abuelo de MacGyver, la única familia de verdad que tenía el protagonista. Duro, parco en palabras, pero profundamente amoroso. El hombre que siempre llamaba a Mac simplemente Bud. John Anderson tenía 62 años cuando apareció por primera vez en el 10º episodio de la primera temporada, en el capítulo Target MacGyver. Su presencia le daba a la serie una calidez y una humanidad que ningún otro actor habría podido aportar de la misma manera. Para entonces, Anderson ya había construido una de las carreras más impresionantes de la televisión estadounidense. Más de 500 créditos televisivos. Su físico inconfundible, alto, delgado, de rasgos marcados, lo llevó a interpretar a Abraham Lincoln en 3 ocasiones distintas. Apareció en Psicosis, 1960, de Hitchcock, en el papel del vendedor de autos que le vende el coche a Marion Crane. Los westerns eran terreno familiar. The Gunfighter, Rawhide, Gunsmoke, The Big Valley. Su filmografía también incluye Hombre Rico, Hombre Pobre, Dallas y Star Trek, La Nueva Generación. El personaje de Harry Jackson murió en pantalla, de un infarto al corazón en la 5ª temporada, en el episodio Passages. Fue una de las escenas más emotivas de toda la serie, y la vida
con una precisión que duele, repitió ese argumento. El 7 de agosto de 1992, apenas unos meses después del episodio final de MacGyver, John Anderson falleció de un infarto en su casa en Sherman Oaks, California. Tenía 69 años, igual que su personaje. Sus cenizas fueron esparcidas sobre el océano, según sus deseos como miembro de la Sociedad Neptuno. Dejó 2 hijos, 7 nietos y 2 bisnietos. Al despedirse de la serie como el abuelo de MacGyver, se llevó consigo un pedazo del corazón de cada espectador. Número 3. Bruce McGill como Jack Dalton. Jack Dalton, aventurero, piloto, estafador y el mejor amigo de MacGyver desde la infancia. Cada vez que aparecía, arrastraba a Mac a una nueva locura, y cada vez lo hacía con la sonrisa más amplia que uno pueda imaginarse. Bruce McGill tenía 35 años cuando interpretó a Dalton por primera vez en 1986 y repitió el papel en 19 episodios a lo largo de toda la serie. El público lo adoró de inmediato, especialmente ese tic nervioso en el ojo que delataba a Jack cada vez que mentía y que MacGyver siempre detectaba antes que nadie. McGill ya era conocido en Hollywood mucho antes de MacGyver. Su gran momento llegó en 1978 con la legendaria comedia Animal House, donde interpretó a D-Day, uno de los personajes más memorables de la fraternidad Delta. Esa película le abrió las puertas. Después de MacGyver, la carrera de McGill no hizo más que crecer. Se convirtió en uno de los actores favoritos del director Michael Mann. Trabajó con él en El Informante, 1999, Ali, 2001 y Colateral, 2004. En Lincoln, 2012, de Spielberg, interpretó al secretario de guerra Edwin Stanton. En televisión, encontró un hogar duradero como el detective Vince Corsack en Rizzoli y Iceless, 2010 a 2016, donde estuvo presente durante las 6 temporadas completas. Más recientemente, apareció en la exitosa serie de Amazon Reacher. En 2026, Bruce McGill tiene 75 años. Sigue activo y muy solicitado. Uno de los actores de carácter más confiables y respetados del cine y la televisión en la actualidad. Jack Dalton siempre decía que tenía un plan. McGill también lo tenía, y le funcionó. Número 4. Elisa Davalos como Nikki Carpenter. Nikki Carpenter, el interés amoroso de MacGyver en la tercera temporada, era inteligente, independiente, y no tenía la menor intención de ser simplemente un adorno en pantalla. Ingeniosa, valiente, con un carácter impredecible. Elisa Davalos tenía 28 años cuando asumió el papel en 1987. Primero apareció interpretando a otro personaje, Lisa Kohler, en el episodio de 2 partes Lost Love, y luego regresó como Nikki Carpenter para convertirse en un miembro habitual del equipo. Davalos provenía de una verdadera dinastía de Hollywood. Su padre era Richard Davalos, el actor que apareció junto a James Dean en Al Este del Edén, 1955. Creció en un ambiente artístico y llegó a la actuación de la manera más natural posible. Sin embargo, el personaje de Nikki Carpenter tuvo una salida abrupta. Los productores intentaban replicar la dinámica de la exitosa serie Moonlighting, pero la reacción del público fue contundente. Llegaron cientos de cartas de protesta. El propio Richard Dean Anderson las describió después como demoledoras. El personaje fue eliminado a mitad de temporada. Según se supo, el rodaje en Vancouver también dificultaba la separación de Davalos de su hija pequeña, que vivía en Los Ángeles. Después de MacGyver, continuó trabajando en series como Diagnosis, Murder y Life Goes On, entre otros proyectos. Su último crédito en pantalla fue la película Beverly Hills, Chihuahua, 3 en 2013. Hoy vive alejada de los reflectores, pero el capítulo más fascinante de esta historia le pertenece a su hija, Alexa Davalos, nacida en París en 1982, criada en Francia e Italia, y hoy una de las actrices más notables de su generación, conocida por las crónicas de Riddick y El hombre en el castillo. En 2026, Elisa Davalos tiene 66 años. Le pasó la antorcha a su hija, y su hija la lleva con altura. Número 5. Terry Hatcher como Penny Parker. Penny Parker fue uno de los personajes recurrentes más queridos de MacGyver. Encantadora, un poco despistada, pero con un corazón enorme. Una aspirante a actriz con un talento especial para meterse en problemas.
y un talento igual de especial para cruzarse en el camino de MacGyver. Teri Hatcher tenía apenas 21 años cuando interpretó a Penny por primera vez en 1986, en el episodio Every Time She Smiles. Regresó en 5 episodios más. Antes de MacGyver, Hatcher había sido porrista de los San Francisco 49 ers de la NF, L en 1984, y había aparecido en The Love Boat como una sirena showgirl. Esos fueron los primeros pasos. MacGyver fue el siguiente. Lo que vino después sorprendió a más de uno. Hatcher se convirtió en una de las actrices más reconocidas de su época. En 1993 fue elegida como Lois Lane en Lois y Clark, Las nuevas aventuras de Superman, y el mundo se enamoró de ella de nuevo. En 1997 interpretó a la chica Bond en Mañana Nunca Muere. Y luego llegó el papel que definió una década entera. Susan Mayer en Mujeres Desesperadas, 2004 a 2012, por el que ganó un Globo de Oro y 3 premios del Sindicato de Actores. Pero la vida de Hatcher no fue solo una sucesión de logros profesionales. En 2002, reveló públicamente que había sufrido abuso sexual por parte de un tío durante su infancia, un acto de enorme valentía. Estuvo casada 2 veces, ambos matrimonios terminaron en divorcio, y crió prácticamente sola a su hija Emerson, nacida en 1997. En 2026, Teri Hatcher tiene 61 años. Sigue trabajando, aparece en producciones de Hallmark, presta su voz a un personaje en la serie animada de Apple TV, Más Wonla, y se prepara para una obra de teatro titulada Fault en Chicago. Penny Parker era una soñadora ingenua. Teri Hatcher es una mujer que salió adelante. Y esa historia es mucho más interesante. Número 6. Michael Desbars, como Murdoch, fue sin duda el mejor villano de la televisión de los años 80. Un asesino internacional y maestro del disfraz que moría en cada episodio y regresaba en el siguiente. 9 enfrentamientos con MacGyver, 9 muertes aparentes, 9 regresos, como una pesadilla de la que es imposible despertar. Michael Desbars tenía 39 años cuando dio vida a este personaje por primera vez en 1987. Pero ¿quién es Michael Desbars en realidad? La respuesta es verdaderamente sorprendente. Es el 26º Marqués Desbar, un aristócrata británico, un marqués europeo de verdad, nacido en Hove, Inglaterra, en 1948. Y también es músico de rock, actor, conductor de radio y una leyenda en varios mundos al mismo tiempo. Su carrera musical merece capítulo aparte. En 1983 escribió Obsession, que se convirtió en número 1 en 27 países para el grupo Animotion. En 1985 reemplazó a Robert Palmer en Power Station, el proyecto paralelo de Duran Duran, y actuó con ellos en el histórico concierto Live Aid ante una audiencia de 2.000 millones de personas. 2.000 millones. No es un error de tipeo. Su historial en el rock incluye también las bandas Silverhead, Detective y Checkered Past. Esta última junto a Steve Jones de los Sex Pistols y músicos de Blondie. Estuvo casado con la legendaria escritora de memorias Pamela Desbars entre 1977 y 1991. Tienen un hijo, Nicholas. Como actor, acumula más de 150 horas de televisión estadounidense. Melrose Place, Seinfeld, Frasier, NCIS, Bones. En 2018 y 2019 regresó a la franquicia MacGyver, el relanzamiento, interpretando a Nicholas Hellman, el mentor que está detrás del nuevo Murdoch. En 2026, Michael Desbars tiene 78 años. Conduce un programa diario en Sirius XM Radio, Canal 21, Little Steven's Underground Garage, con más de 6 millones de oyentes por semana. Murdoch nunca murió de verdad, y Michael Desbars tampoco. Número 7. Cuba Gooding Jr. en un papel secundario como adolescente. Poca gente sabe que Cuba Gooding Jr. hizo una de sus primeras apariciones en pantalla precisamente en MacGyver.
mucho antes de convertirse en una gran estrella de Hollywood. Apareció en un pequeño papel como un adolescente de un barrio conflictivo. Gooding tenía alrededor de 18 años cuando apareció en 1986. La trayectoria de su carrera, después de ese breve momento, fue extraordinaria. En 1991 apareció en el hito del cine independiente Boys and the Hood, de John Singleton. En 1992 tuvo un papel en Malcolm McKee, de Spike Lee, pero no fue una película de acción la que lo catapultó a la fama mundial. Fue un grito desaforado e inmortal en Jerry Maguire, 1996, Show Me the Money. Por esa actuación ganó el premio de la Academia al mejor actor de reparto. Lo que la verdad esconde, Snow Dogs, X-Men, Radio, por la que recibió una nominación al Globo de Oro. Su carrera parecía no tener techo. Entonces, en 2019, llegaron los problemas graves. Varias mujeres presentaron acusaciones de conducta sexual inapropiada. Las consecuencias fueron importantes. En 2022, Gooding se declaró culpable de uno de los cargos y fue condenado a 3 años de libertad condicional. El daño a su reputación fue severo. En 2026, Cuba Gooding Jr. tiene 58 años. Trabaja por reconstruir su carrera y su imagen pública tras una crisis profunda y muy expuesta a los medios. Aquel pequeño momento en MacGyver fue apenas el principio de lo extraordinario y de lo difícil. Número 8. Don S. Davis como doble de actuación y general. Don S. Davis es un personaje fascinante, aunque la mayoría de los espectadores de MacGyver nunca lo notaron. Durante varias temporadas trabajó como doble de actuación de Dana Elcar, apareciendo en escena en lugar de Elcar, cuando el avance del glaucoma dificultaba el rodaje de ciertos planos. Pero eso es solo el primer capítulo. Don S. Davis es el hombre que más adelante interpretó al General George Hammond en Stargate, SGE-1, la serie que trajo de regreso a Richard Dean Anderson a la televisión justo después de MacGyver. Es decir, el hombre que dobló al jefe de MacGyver se convirtió después en el superior de Jack O'Neill en el universo de Stargate. ¿Coincidencia? ¿O algo parecido al destino? Davis nació en 1942. Además de la actuación, era pintor profesional y profesor de teatro en la Universidad de British Columbia. Su papel como General Hammond en Stargate SG-1 se extendió de 1997 a 2007 y representa el logro más significativo de su carrera. Lamentablemente, el 29 de junio de 2008, Don S. Davis falleció de un infarto a los 65 años. Su partida fue un golpe muy duro para todo el equipo de Stargate. El propio Richard Dean Anderson le dedicó palabras de profundo cariño. Davis comenzó como una sombra en MacGyver y terminó siendo uno de los rostros más queridos de la ciencia ficción televisiva. Número 9. Vernon Wells, como el villano Carl Stryker. Vernon Wells es de esos actores que los fanáticos de MacGyver recuerdan con un escalofrío. Su villano, Carl Stryker, apareció en varios episodios como una amenaza implacable y sin matices. Wells tenía alrededor de 35 años cuando asumió el papel a mediados de los 80. El público internacional, sin embargo, ya lo conocía de algo mucho más intenso. En 1981 interpretó a Wes, un motociclista feroz y casi salvaje. En la obra maestra postapocalíptica de George Miller, Mad Max 2, El guerrero de la carretera. Ese papel lo convirtió de inmediato en uno de los villanos cinematográficos más memorables de la época. Lo siguió Bennett, otro antagonista carismático y escalofriante, en Comando, 1985, junto a Arnold Schwarzenegger. Bennett, necesito a Bennett, una línea que todavía resuena. Después de MacGyver, el actor australiano mantuvo una presencia constante en cine y televisión. Dark Tide, Sobrenatural, Buffy, La cazavampiros y muchos proyectos más. Se consolidó como un actor de reparto de referencia, al que llaman cuando una producción necesita a alguien que dé miedo de verdad en pantalla. En 2026, Vernon Wells tiene 75 años, vive en Australia y aparece ocasionalmente en convenciones de fans, donde siempre recibe una bienvenida entusiasta. Pocos actores pueden presumir de una colección tan rica de roles icónicos como villano en géneros tan distintos. Número 10. Rita Moreno como Marita Souza. Rita Moreno es una leyenda de tal dimensión que incluso su participación recurrente en MacGyver fue todo un acontecimiento.
Apareció en varios episodios hacia finales de los 80 interpretando a un personaje latino lleno de vida y calidez. Moreno tenía alrededor de 57 años durante esas grabaciones. Pero ¿quién es Rita Moreno? Es una de las poquísimas artistas en haber conseguido el EGOT, el Oscar, el Emmy, el Grammy y el Tony. Un logro que se puede contar con los dedos de una mano en toda la historia del cine, la televisión y el teatro. Su Oscar llegó en 1962 por su papel de Anita en West Side Story de Robert Wise, convirtiéndola en la primera actriz latina en ganar el premio de la Academia. Tras su paso por MacGyver, Rita Moreno no paró ni un momento. Oz, One Day at a Time en Netflix, Jane the Virgin, Girls. Su carrera tiene una longevidad sin igual. En 2021 apareció en la nueva versión de West Side Story de Steven Spielberg, esta vez en un papel completamente distinto. Valentina tenía 89 años. En 2026, Rita Moreno tiene 94 años. Es una leyenda viva, la prueba más elocuente de que el talento verdadero no caduca. MacGyver tuvo mucha suerte de contar con ella. Número 11. Allison Daniels como Stephanie Owens. En MacGyver había muchos personajes secundarios recurrentes, científicos, diplomáticos, agentes, aliados circunstanciales y personas comunes que, de una forma u otra, necesitaban ser rescatadas o protegidas. Pero la serie no los utilizaba solo como relleno. Muchos de esos personajes ayudaban a ampliar el mundo de MacGyver y a mostrar que sus misiones no dependían únicamente de la acción, sino también de la confianza, la inteligencia y la cooperación. Stephanie Owens apareció en varios episodios como un personaje capaz, sereno e independiente, alguien en quien MacGyver podía confiar plenamente. No era presentada como una figura decorativa, ni como una presencia pasiva dentro de la historia. Al contrario, aportaba seguridad, criterio y una energía muy propia. Su presencia encajaba con uno de los principios más constantes de la serie. Las mujeres competentes no eran la excepción, sino parte natural de ese universo. Ese detalle era importante. MacGyver solía construir sus episodios alrededor de personas que tenían conocimientos, valor o una función concreta dentro de la misión. Y Stephanie Owens pertenecía a esa línea de personajes que, sin ocupar siempre el centro de la trama, hacían que el relato pareciera más vivo y más creíble. Su papel ayudaba a reforzar la idea de que MacGyver no era un héroe aislado, sino alguien que sabía reconocer la capacidad de los demás y trabajar junto a ellos. La actriz que la interpretó continuó participando en distintos proyectos televisivos antes de alejarse de la actuación a mediados de los años 90. Su trayectoria, aunque no haya sido siempre destacada en los grandes titulares, forma parte de ese tejido silencioso que sostiene la memoria de muchas series clásicas. Como tantos intérpretes secundarios, su aporte fue fundamental para crear la atmósfera de la serie, aunque no siempre resultara evidente para el espectador casual. Historias como la suya nos recuerdan que el éxito de una gran serie no descansa solamente en sus figuras principales. Detrás del protagonista, de las escenas más recordadas y de los episodios más famosos, hay rostros que completan el mundo, personajes que dan profundidad y actores que aportan verdad incluso desde lugares más discretos. A veces, son precisamente esas piezas menos visibles las que sostienen toda la estructura. Número 12. Robin Mosley como Wilt Bowser. Wilt Bowser era el vecino de MacGyver en la marina, mecánico, amigo cercano del protagonista, y una de esas presencias que aportaban calidez a los primeros años de la serie. Apareció durante las 3 primeras temporadas, y, aunque no siempre estaba en el centro de la acción, su papel ayudaba a mostrar una faceta más cotidiana y humana de MacGyver. Wilt era el tipo de personaje que siempre parecía estar de buen humor, siempre dispuesto a dar una mano y siempre preparado para aparecer cuando la situación lo requería. Robin Mosley tenía alrededor de 32 años cuando debutó en el papel en 1985. El actor canadiense Robin Mosley construyó su carrera principalmente en televisión, y MacGyver fue un capítulo importante dentro de esa trayectoria. Su personaje no era un héroe de grandes discursos ni de escenas espectaculares, pero cumplía una función muy clara:
recordarnos que incluso un protagonista tan ingenioso y autosuficiente como MacGyver necesitaba vínculos, aliados y personas de confianza a su alrededor. Will Bowser formaba parte de ese pequeño mundo personal que hacía que la serie no fuera solamente una sucesión de misiones, sino también una historia con relaciones reconocibles. Vale la pena mencionar que el personaje de Will Bowser sobrevivió, de alguna manera, hasta el relanzamiento de 2016. Allí fue reinventado como un joven talentoso, especialista en efectos especiales y disfraces, interpretado por otro actor. Ese detalle demuestra que, aunque el Bowser original pertenecía claramente al espíritu de los años 80, la idea del personaje seguía teniendo fuerza. El amigo ingenioso, leal y creativo que acompaña al héroe desde un lugar más cercano, más cotidiano y más emocional. Después de MacGyver, Robin Mosley siguió apareciendo en distintas producciones televisivas. Uno de sus trabajos más curiosos fue en Expediente X, donde interpretó 3 personajes completamente distintos en 3 episodios separados. No todos los actores secundarios tienen la oportunidad de regresar varias veces a una misma serie, con identidades diferentes. Y ese detalle habla de su versatilidad y de la confianza que los equipos de casting podían tener en él. También participó en Stargate SG-1, continuando esa especie de tradición no oficial de cruces entre los elencos de ambas series. Muchos actores canadienses que trabajaron en producciones filmadas en Vancouver terminaron apareciendo en universos televisivos conectados por equipos, locaciones y circuitos de producción similares. Mosley formó parte de ese ecosistema, dejando pequeñas huellas en varias series que marcaron a distintas generaciones de espectadores. En 2026, Robin Mosley tiene alrededor de 73 años. Está casado con la directora de arte Helen Jarvis desde 1995 y, desde hace mucho tiempo, lleva una vida tranquila, alejada de los sets de grabación. Su nombre quizá no sea el primero que aparece cuando se recuerda a MacGyver, pero su presencia pertenece a esa memoria afectiva de la serie. Los personajes secundarios que no necesitaban dominar la pantalla para ser recordados. Wilt siempre estuvo ahí cuando MacGyver lo necesitó. Aparecía con una sonrisa, con una herramienta, con una solución práctica o simplemente con esa energía de amigo confiable que hacía más cálido el mundo del protagonista. Y después, como tantos personajes secundarios de las grandes series clásicas, se despidió casi en silencio. Su intérprete hizo algo muy parecido, trabajó, dejó su marca y luego eligió una vida más discreta, lejos del ruido, pero no del recuerdo. Número 13. Richard Dean Anderson como MacGyver. Este es el hombre por quien todo empezó, Angus MacGyver, agente secreto de la Fundación Phoenix, un hombre que jamás portó un arma, solo una navaja suiza, un rollo de cinta adhesiva, y la mente más ingeniosa de la televisión. Richard Dean Anderson tenía 35 años cuando la serie se estrenó el 29 de septiembre de 1985. A lo largo de 7 temporadas, 139 episodios y 2 telefilmes, estuvo presente en prácticamente cada escena. La historia de cómo consiguió el papel bien podría ser un guión en sí misma. Llegó a la audición con problemas de visión y pidió permiso para ponerse los anteojos y leer el texto. Ese gesto simple, completamente desprovisto de artificio, sin ego, sin pose, convenció a los productores de que habían encontrado a su MacGyver. Pero para ese momento, la vida de Anderson ya acumulaba giros extraordinarios. Había soñado con ser jugador profesional de hockey sobre hielo. A los 16 años se rompió un brazo, y 3 semanas después, de vuelta en la pista, se rompió el otro. La segunda lesión fue tan grave que pasó 3 meses en el hospital, con clavos metálicos en el codo. El hockey había terminado. Después de eso, recorrió en bicicleta unos 9,000 kilómetros desde Minneapolis hasta Alaska. Los últimos 33 días completamente solo. Tras MacGyver, Anderson apareció en varios telefilmes antes de asumir en 1997 el papel del coronel Jack O'Neill en Stargate SG-1. Otro personaje icónico, otra década en el corazón de millones. Por esa interpretación, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos le otorgó el grado honorario de general de brigada. El único actor en la historia en recibir ese reconocimiento por un papel ficticio. Su vida personal nunca encajó en los moldes convencionales. Nunca se casó. Desde 1996, su pareja fue April Bruce, con quien tuvo una hija, Wiley Quinn, en 1998.
La pareja se separó con el tiempo y Anderson crió a Wiley prácticamente solo. En 2013 anunció su retiro de la actuación, precisamente para estar presente para ella. Se fue para criar a Wiley, contaban quienes lo conocían. Ella tenía 15 años. Wiley creció y encontró su propio camino en el cine, como productora y directora. Anderson ha hablado abiertamente de su disposición a trabajar junto a ella si algún día ella lo desea. El final más tranquilo y más satisfactorio imaginable para un hombre que nunca fue amigo de las armas. En 2026, Richard Dean Anderson tiene 76 años. Vive en Malibú, cerca del mar. Apoya causas de conservación ambiental, la Sea Shepherd Conservation Society y Waterkeeper Alliance, y aparece de vez en cuando en convenciones de fans, a donde va por la gente y no por las cámaras. MacGyver le dio 7 años sin un minuto libre. Él mismo lo decía así. Pero este es un hombre que sabe construir algo genuino a partir de los materiales más simples. El nombre MacGyver entró al diccionario. Hacerle el MacGyver a algo significa resolver un problema con lo que se tiene a mano. Pocos tienen ese privilegio, convertirse en un verbo. Richard Dean Anderson se lo ganó, y ahí están. El elenco de MacGyver, antes y ahora. Algunos se fueron demasiado pronto, otros superaron todas las expectativas, otros eligieron la quietud y la paz. Cada uno dejó su huella en una historia que le enseñó a toda una generación que el arma más poderosa es la que llevamos entre las dos orejas. Si crecieron viendo MacGyver, déjenos en los comentarios cuál fue el episodio que más recuerdan. Si aprendieron algo nuevo hoy, denle like al video y suscríbanse para no perderse el próximo. Apenas estamos comenzando.